¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una nueva emisión del Juego Jurídico, en donde estamos muy contentos porque ya alcanzamos los 500 suscriptores. Eso a nosotros nos da mucha felicidad, porque esto lo hacemos por puro amor al arte y por supuesto para transmitir el conocimiento. Y como siempre y cada programa inicio al lado de mi amigo, mi socio, el doctorante Noé Andrés Quiroz Morales. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy emocionado y tengo sentimientos encontrados. Primero, bastante emocionado porque quienes ya estarán viendo el video sabrán la calidad de ponente que tenemos el día de hoy y que va a ser sobre todo desafiante, puedo utilizar esa palabra, pero el otro sentimiento que tengo es preocupación porque recientemente el invitado, fue mi profesor en el doctorado y no vaya a ser que vaya a cambiar mi calificación en actas. Entonces, eso me preocupa un poquito, pero digo, lejos de este comentario, este chascarrillo, la verdad es que estamos muy agradecidos con el doctor, con el invitado, el que haya aceptado y que venga a compartir con nosotros parte de su conocimiento, que quienes no lo conozcan, se van a ir encantados de la calidad de ponente. Y quienes ya lo conocen, saben que es una garantía la plática que vamos a tener el día de hoy. Y pues sin más, te doy la palabra, amigo. Así es, estimados amigos, hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos a un gran fiscalista entre nosotros y es nada más y nada menos que el doctor Juan Raúl López Villa. Doctor, qué honor, ¿cómo está? Muchas gracias por esta invitación, el honor es mío y bueno, pues vamos a hablar de muchos temas interesantes que nos va a faltar tiempo, pero siempre hay espacio para hablar de esto. Doctor, si nos falta tiempo, de una vez le hago la invitación a un segundo programa porque sí, escucharla a usted es siempre un verdadero gusto y un verdadero placer. Yes. Mucha gente lo conoce, también además da clases, entonces sabemos que la forma en que explica es muy didáctica. Pues vamos a disfrutar mucho de este programa, estimados amigos. Y pues ahora sí que con un tema de actualidad en materia fiscal con el que nos sentimos muy cómodos y que está sonando mucho por todos lados, ¿no? A cada rato nos están llegando asuntos de este tema y que es de la restricción temporal de sellos digitales. Específicamente vamos a hablar de las inconsistencias legales en este tema de la restricción temporal de los certificados de sellos digitales que mucho afecta a las empresas y que bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la mano de un experto para que nos diga qué podemos hacer en estos tipos de asuntos. Y antes de iniciar con el programa propiamente, me permito leer una semblanza para aquellos que no conocen al doctor, que seguramente son muy pocos porque usted es también muy famoso, estimado doctor. El doctor Juan Raúl López Villa es abogado fiscalista con una sólida trayectoria académica y profesional. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Mayor de San Carlos y doctor en Derecho por la Universidad Marista. Ha complementado su formación con diversos diplomados en instituciones de prestigio como la UNAM, el ITAM, la Escuela Libre de Derecho y la Universidad de Castilla-La Mancha en España, especializándose en temas de justicia constitucional, delitos fiscales, delincuencia organizada y lavado de dinero. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director jurídico en importantes empresas, entre ellas Colgate Palmolive y Afore Allianz, así como en cargos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. Desde hace más de 20 años dirige López Villa y Asociados, firma especializada en litigio fiscal, administrativo, mercantil y penal, reconocida entre los mejores despachos del país. Además encabeza proyectos de capacitación y divulgación jurídica a través de cursos, diplomados, revistas electrónicas y programas en radio, podcast y YouTube. Es autor de más de 19 libros en materia fiscal, con obras recientes como Delitos fiscales, Consideraciones legales y defensa fiscal estratégica, contra presunción de operaciones inexistentes. De hecho, platicábamos al inicio de este programa que su más reciente obra, aquí la tenemos, es Áreas de Oportunidad del Código Fiscal de la Federación, por el doctor Juan Raúl López Villa, en Editorial Flores, para quien guste adquirirlo. Y de igual forma estrenamos la segunda edición de Medios de Defensa contra Presunción de Operaciones Inexistentes por la misma editorial. También es profesor universitario en instituciones como la UNAM, La Salle, la Universidad Panamericana y Marista y es conferencista en foros nacionales e internacionales. Su labor académica, editorial y profesional lo han consolidado como una de las voces más influyentes en el derecho fiscal en México. Y pues es todo un personaje, todo un fiscalista, nuestro invitado del día de hoy. Y estamos muy gustosos, estimado doctor, por esta oportunidad que nos da de poder tener esta charla tan fructífera con usted. Y para comenzar con el tema que es, insisto, muy interesante y que ha acongojado a muchos empresarios al día de hoy, y es el tema de la restricción temporal de los certificados de sellos digitales. Antes de entrar a
a puntos finos, a tópicos muy específicos, para quien nos esté escuchando y todavía no está muy bien relacionado con este tema de la restricción de certificados de sellos digitales. Si nos pudiera explicar brevemente en qué consiste esta medida, porque muchas personas dicen, bueno, me van a restringir sellos y pues a veces el empresario dice, pues no, no suena tan grave, ¿no? Unos sellos, pues, ¿de sellos de qué? Que me cancelen dos. Sí, que me cancelen dos. Pero ya cuando ves las implicaciones que tiene una restricción de sellos, ya le dan la seriedad que tiene. Claro. Entonces, brevemente, estimado doctor, ¿qué es esto de la restricción temporal de certificados? Bueno, pues es un tema escabroso, un tema complejo, un tema interesante, que no lo vamos a ver por el lado técnico. Si les gustan las luchas, lo vamos a ver por el lado de los rudos. Y esto obedece originalmente al hecho de que recordarán que desde hace muchos años, desde antes de la reforma famosa que vino a cambiar todo el escenario al que estábamos acostumbrados en 2014, pues ya desde 2005 en adelante, por una idea interesante de un ex subsecretario, don Rubén Aguirre Pangbor, tuvo a bien viajar a España y vio que ya los españoles en aquel entonces utilizaban medios electrónicos en el tema de las facturas. Supongo que en su momento se hizo del conocimiento del señor Aristóteles Núñez y él implementó gradualmente la incorporación de los medios electrónicos a la materia fiscal. Hay que recordar que, bueno, históricamente siempre los estados son los que se aprovechan del avance de la tecnología y en este caso no fue la excepción porque el Estado mexicano, bueno, aprovechó esos mecanismos y ya se había tardado para poder implementar y obligar a los contribuyentes a utilizar, pues ya dejando a un lado el tema de las facturas, lo que era inicialmente le llamaban comprobantes fiscales digitales y después ya les llamaron comprobantes digitales, fiscales digitales por internet, que ahora en el argot se le conoce como el famoso CFDI, ¿no? O CFDIs. Y esto implicó entonces que pues, se implementara en 2012, ya en 2014 pues más directamente, y entró a quemarropa, valga la expresión, la obligación de que todos los contribuyentes tendrían ya que utilizar pues los comprobantes fiscales digitales. Originalmente se empezó a llevar a cabo de una manera gradual, incluso por montos, y posteriormente ya fue obligatorio. ¿Esto qué implicó? Bueno, pues el hecho de que recordarán que antes eran los FDIs en papel, después se utilizaban el QR y una serie de mecanismos que daba pie a situaciones que había en nuestro país un exceso de fanatismo en el fútbol y también de creación de CFDIs para simular operaciones. Esto pues facilitó que la autoridad tuviera un control más exacerbado, más exagerado en las operaciones que llevaban a cabo los contribuyentes y a nadie se le preguntó si estaba de acuerdo en que la autoridad en tiempo real lo iba a auditar, porque al final del día, aunque sea una exageración, pues esto que implicó que el contribuyente que llevaba a cabo una operación y emitían un CFDI a su nombre, bueno, pues la autoridad en un nanosegundo se enteraba de esa operación. Pero eso al final del día, pues consideró que fue una especie de auditoría en tiempo real. Es curioso, pero en aquel entonces, 2014, tan solo el 34% de la población tenía acceso al Internet. Esto que ya lo vemos tan común, que ya es tan normal, bueno, pues no era tan normalizado en aquel entonces. Y esto que implicó, considero, pues que quizá los contribuyentes no estaban tan preparados para tener pues una computadora, porque no solamente era el hecho del CFDI, sino también tener buzón tributario, también enviar la contabilidad electrónica. Y esto implicó que de la noche a la mañana, prácticamente a partir de 2014 en adelante, el contribuyente tenía que tener su computadora, su contador de cabecera, por supuesto, su buzón tributario y pues que cambiaran las reglas del juego. Con ello entonces implicó una modernización y a todo esto se crean o se autorizan más bien empresas que son las que le pueden proveer al contribuyente una vez que éste se da de alta para que con los datos fiscales que tiene pueda comprar, entre comillas, un volumen determinado de facturas. Ojo, no hablo de compra-venta de facturas en simulación de operaciones, ese es otro escenario. Y en ese contexto, estas empresas autorizadas pues son las que podían proveerle o pueden proveerle al contribuyente de esas comprobantes fiscales digitales para que tuviera un stock digital de comprobantes fiscales para sus operaciones. En realidad, pues son tres personajes, ¿no? Es el SAT, es el contribuyente y este tercero tras bambalinas que es el autorizado para emitir
comprobante fiscal cuando el contribuyente lo compre para llevar a cabo sus operaciones. Y es así entonces que a través de estos sellos digitales que se le conoce, es como la autorización para que pueda llevar a cabo la emisión de estas facturas ahora digitales. En ese contexto entonces pues le surge esta obligación en donde gradualmente vemos que alrededor del 70-80% de la información de la contabilidad ya la tiene la autoridad. Y en ese contexto no exageraría señalando que pues la autoridad va teniendo ya gradualmente toda esta información para llevar a cabo lo que un buen amigo señala, que la autoridad fiscal es muy presumida, todo lo presume. Entonces presume simulación de operaciones inexistentes, presume pérdidas fiscales y presume ingresos tributarios, etcétera. Y con ello entonces pues cada vez se va digitalizando más la información, a grado tal que se crea también el 17K del Código Fiscal, como ya comentaba hace ratito, para enviar la información con la autoridad y para que sea el mecanismo, entre comillas, directo de comunicación entre la autoridad con el particular, a tal grado que incluso por vía digital, pues ya el contribuyente tiene la opción, desde 2014, de promover recursos de revocación por vía digital. Entonces esto implicó un cambio radical en la forma en que operaba el contribuyente, y a todo esto, bueno, pues el empresario tendría que saber que esos sellos digitales pues son las llaves, valga la expresión metafórica, a través de la cual depende para que estén vigentes y pueda emitir estos comprobantes fiscales en su actividad económica. Es así como en 2019, pues un artículo que era el artículo 17H, sale una tesis aislada que determina que la forma o el mecanismo a través del cual la autoridad estaba, entre comillas, controlando los comprobantes fiscales, pues era inconstitucional. Tesis aislada de la Corte, en donde se establecía que dejaba en estado de indefensión al contribuyente en los casos en que la autoridad le cancelara al contribuyente estos certificados. Diríamos que este experimento de la autoridad fiscal fue a través del 17H, porque si el contribuyente se portaba mal o incurría en alguna de las causales, la autoridad le cancelaba los sellos digitales. Fue a finales de diciembre de 2019 que se emite esta tesis, pero que curiosamente la última parte, diría yo, de esta tesis considero sigue vigente. ¿Por qué? Porque parecería que, dicho en términos coloquiales, pues es como la explicación metafórica del balazo que se da a la autoridad en el pie. Es decir, le cancela al contribuyente en aquel entonces los sellos digitales, y esta tesis establece en su última parte que deja en estado de indefensión al contribuyente porque no puede llevar a cabo con la continuación de su actividad económica, que al mismo tiempo va a implicar que no genere recursos para pagarle a la autoridad. Pero en aras de darle una maquilladita que pareciera o que simulara, que está de moda la simulación, pues una implementación de derechos humanos, la autoridad desaparece esa causal que primero le cancelaba los sellos y luego le daba, como dijeran en la Revolución, primero mato, después virigo, primero te cancelo y luego te doy vista para que veas si incurriste o no en estos vicios, y se crea el 17H bis. Y el 17H bis verdaderamente es el monumento a la violación directa y flagrante de los derechos fundamentales del gobernado, que deberían de ponerle en reforma una estatua a ese artículo, porque se establece en primera instancia alrededor de 9 fracciones, si no me equivoco, y cualquier empresario, contador, asesor jurídico dice, que son 9 fracciones, por Dios. Bueno, pues de esas 9 fracciones, haciendo un análisis, digamos, pormenorizado de cada una de las causales, llegan a ser casi 300 causales, las que la autoridad de motu propio, pues determina y establece como causal para poderle, ahora sí, bajo otro mecanismo, primero restringirle los sellos digitales al contribuyente para darle la opción de que aclare o que en su caso ofrezca las pruebas o se regularice para que la autoridad de buena fe, con esa bonomía que tiene el populismo punitivo fiscal, que ese concepto me encanta porque bueno, estamos en el cenit del populismo punitivo fiscal, pues le pueda en su momento liberar los sellos digitales. Es un poema que ni Pablo Neruda lo hubiera dicho de una forma tan bonita, lástima que en la práctica eso no existe. Y posteriormente, ya en el párrafo octavo de este artículo que sustituye el 17H, le da la posibilidad a la autoridad de que, dependiendo de la información o pruebas que aporte el contribuyente, ya le podrá en su momento cancelar de manera definitiva. Esto es terrible porque
en primera instancia le da esa oportunidad al contribuyente de que se defienda, de que aclare, de que se regularice, y la autoridad le da la opción, la oportunidad de que primero, si aclara, pues a las 24 horas le libera los sellos digitales. Pero ojo, le da la segunda opción de que se regularice o que ofrezca pruebas. En ningún momento, y perdón, ya me metí en el tema a profundidad, porque si ya me conocen, para que me invitan. Y en ese contexto, entonces, fíjense, el segundo párrafo es una chulada de regulación, porque le da dos opciones al contribuyente: que aclare o que en su momento ofrezca pruebas y se regularice. Palabras más, palabras menos. Pero el punto básico, si fuera una clase de cómo elaborar espagueti, sería al dente, porque le establece la posibilidad de que la autoridad, una vez que éste aclare, a las 24 horas le libere los sellos digitales. Hay que recordar que una vez que la autoridad adecua, ubica, encuentra, identifica alguna de estas causales del contribuyente, pues le va a restringir los sellos digitales, se lo notifica, y este tiene un plazo de 40 días para manifestar lo que su derecho convenga, 40 días hábiles. Y la autoridad, una vez que este contribuyente manifiesta o se regulariza, tendría tan solo 10 días para resolver, ¿correcto? En ese inter podría requerir la información adicional, etcétera. Pero el punto maravilloso que los señores legisladores pues establecieron fue que una vez que lleve a cabo esa aclaración, la autoridad a las 24 horas o al día siguiente le tendría que liberar los sellos digitales. Lo curioso, no se lo digan a nadie, que bueno que nadie nos está viendo, es aquí top secret, petit comité, es que en el segundo párrafo la autoridad del legislador nos señala que esa liberación de las 24 horas no va a estar supeditada a la valoración o consideración de los elementos de pruebas que aportó el contribuyente, o incluso a la aclaración correspondiente. Si el contribuyente, valga la referencia, hace cualquier tipo de aclaración al respecto, la autoridad, por virtud de ley, en apego al principio de legalidad, seguridad jurídica y certeza jurídica, tendría que liberar los sellos digitales. Y si no lo hace, no le digan a nadie, pero estaría violentando esos derechos fundamentales. Claro. Y doctor, justamente ahorita seguramente te salió la duda, porque últimamente la autoridad lo que ha hecho es valora al momento en que uno entrega la información, valora y dice, no me entregaste suficiente, o no me aclaraste, o no, a mis ojos no resulta conveniente lo que me entregaste, pero sigues teniendo tus 40 días para contestar. Esa violación, entonces, ¿cómo la podemos hacer valer? ¿Nos tenemos que esperar hasta que nos restrinjan totalmente? ¿Puedo ir a Prodecon? ¿Cómo puedo hacer valer esa violación tan flagrante? Porque, como dicen, no solamente es el hecho de que me aceptes o no, sino que la ley, la promesa de la ley es con que yo conteste algo durante los primeros, esos 40 días, me vas a levantar los sellos digitales y claro, yo poder seguir trabajando. Aquí aplica el principio inglés de Jack el Destripador. Es decir, vamos por partes. Si bien es cierto, bueno, hay un autor que yo admiro muchísimo, que es el maestro Manuel Atienza, y él en una de sus obras señala estos puntos en los cuales recurrentemente puede incurrir la autoridad, como lo es el abuso de autoridad, los actos de arbitrariedad o incluso abuso de ley, que claro, no está restringido solo para la autoridad, también el contribuyente puede incurrir, o el particular, pero caeríamos en ese escenario, en el sentido, o más bien la autoridad caería en ese escenario, en el sentido de que, como bien lo apuntábamos hace ratito, el segundo párrafo, en lo particular, cuando le da este derecho al contribuyente, diríamos que está respetando el debido proceso, el derecho de audiencia, ¿no? Bien románticamente, a ver, tú qué tienes que decir, contribuyente, tienes 40 días. El contribuyente puede manifestar, y perdón que lo diga así, cualquier cosa. No queda sujeto a la consideración y valoración de las pruebas, porque eso es parte del octavo párrafo. Por tanto, en pocas palabras y contestando tu pregunta, si la autoridad no lo contesta, entonces está violentando el principio de legalidad, porque atendiendo a la literalidad de la ley, en este sentido, en referencia al primer párrafo del artículo 5, a la aplicación estricta de la ley, sujeto es el que está requiriendo esta aclaración, pues entonces no podemos interpretarlo de otra manera. ¿Y qué implicaría que la autoridad libere? ¿Procede entonces el juicio de amparo indirecto? Claro, procedía el juicio de amparo indirecto haciendo esa mención y esa referencia.
Ahora, es desafortunadamente muy arraigado, muy enquistado en el cerebro de los mexicanos, de los empresarios y de algunos contribuyentes, de algunos contadores, no implica hablar mal de los contadores, el hecho de decir, bueno, es que si me defiendo al rato tengo problemas y al rato me van a amenazar y al rato me van a revisar. ¿Por qué no el contribuyente agota los medios de defensa que tiene a su cargo? Y además utiliza y aprovecha los mecanismos administrativos que la ley le brinda. Antes, claro, de que la 4T los desaparezca, que están en ese proceso. Y le hagan así la constitución chiquita, ¿no? Como en Venezuela, ¿no? Vamos a hablar así, como en Venezuela o en no sé dónde. Bueno, el tema es que en ese contexto, entonces, como dijera algún amigo militar y abogado, diría, bueno, pues ataca por todos los frentes. Lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué le impediría al contribuyente ir ante la PRODECON, hacer esa aclaración? 2, ir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ay, mira una maceta. Perdón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que si bien es cierto, bueno, es muy discutible el desempeño que ha tenido, pero finalmente su trabajo, parte de las contribuciones que paga el contribuyente es para ese servicio. Y finalmente, recordarían que anteriormente existía la Secretaría como denominación, la Secretaría de la Función Pública. Hoy en día tiene otro nombre, no sé si es la Secretaría del Che Guevara, no sé cómo se llama ahora, o de Fidel Castro tal vez, no sé. Y esta Secretaría de la Función Pública, recuerden que tiene oficinas en cada una de las secretarías de Estado y organismos desconcentrados, como el caso del SAT. ¿Por qué no entonces solicitar, llevar a cabo una promoción ante estos organismos, ante este organismo, señalando que la autoridad no cumplió con su obligación? Es decir, ante el órgano interno de control. ¿Es ilegal? No. Yo estoy diciendo que la autoridad tendría la obligación de haberme liberado dentro de ese plazo y no lo está haciendo. ¿Está violentando una obligación reglamentaria en ley? Sí, claro. Estoy pidiendo algo extraordinario, estoy inventando cosas. Voy de tercero chismoso, que esa es otra historia, el 69BT, pero ese no viene al caso. Y no, estoy haciendo valer un derecho, ¿no? En ese contexto, sí, procedería el amparo indirecto, no procedería como tal el juicio de nulidad como tal, pero hay que recordar entonces que ese es el primer acto de aplicación también del 17H bis. Entonces, digamos que la vía práctica pues sería llevar a cabo la queja ante el órgano interno de control. Y hago la mención, hay que recordar y que no hay que perder de vista, perdón que me extienda un poquito más, que ya la Corte desde hace algunos años ha definido que esencialmente son dos facultades las que tiene la autoridad fiscal. Por supuesto que existen otras facultades más amplias, pero de lo general a lo particular, el SAT como autoridad, organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, tiene dos facultades, facultades de gestión y de comprobación. En este contexto, la restricción de sellos digitales es una facultad de gestión. Lo curioso es que esta facultad de gestión puede estar, o puede darse, o puede llevarse a cabo entre las facultades de comprobación o no. Incluso, recordarán que en la famosa vigilancia profunda, que es otro tema interesantísimo y que es una facultad de gestión, que casualmente yo no la encuentro en el Código Fiscal. Si alguien en la audiencia la encuentra, repórtelo a quien más confianza, a quien más confianza le tenga. Pero como tal no existe regulada de manera específica. Y recordarán que cuando uno va disfrazado de contador, porque si voy como abogado no me dejan pasar, pues la autoridad nos amenaza de que nos va a restringir los sellos digitales. Entonces también es un mecanismo que ha sido muy eficaz para el tema de la recaudación, el hablar de la amenaza de la restricción de sellos digitales. ¿Por qué? Porque deja de rodillas al contribuyente imposibilitado de operar y de recibir ingresos. Y en ese contexto entonces, bueno, contestando de todos estos puntos, tu pregunta, si es que era esa, porque ya me perdí tantos puntos, pues la autoridad no podría estar en posibilidad, conforme a la ley, de valorar los elementos de prueba, puesto que no se encuentra en el escenario, por lo menos dentro de las 24 horas del octavo párrafo. Entonces ahí hay una violación directa. Pero antes hay que recordar que en materia penal existe un test que se llama de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad, si bien es cierto, nace y surge en el ámbito penal, se ha traspolado y es válido aplicarlo en la materia fiscal.
En términos muy sencillos, podríamos entender que test de proporcionalidad implica que el legislador no puede poner la sanción más severa o más drástica para el gobernado, sino que tendría que ser gradual de alguna manera. Y esto, visto bajo la óptica del test de proporcionalidad, pues nos queda clarísimo que la sanción más grave y que violenta también el principio pro homine, por cierto, pues es la restricción, es decir, inhabilitar la posibilidad de que el contribuyente siga operando. Entonces, ahí hay otro punto también, que es el de test de proporcionalidad. Pero si eso no le convence al maestro Noé, tendríamos también la posibilidad de considerar que está el principio de interpretación conforme. Y las leyes se tienen que interpretar conforme a la Constitución y en paralelo conforme a los convenios en materia de derechos humanos. Entonces, vemos que si bien es cierto, es una medida radical, eficaz y que ha tenido efectos en la recaudación, no necesariamente implica que está pegada a derecho. Y estimado doctor, ahorita que utiliza ciertos vocablos que ha contribuido esta facultad a la recaudación, que el SAT me está auditando a 24/7 todos los días cuando yo emito facturas. Este procedimiento del 17H, de la restricción y cancelación de sellos, ¿es una facultad de comprobación? ¿Es una facultad de gestión? Yo sé que usted tiene ahí grandes explicaciones, que nos pudiera explicar a la gente, porque de repente, tanto luego los propios contadores, incluso abogados que van iniciando en esta materia, o los propios empresarios de repente dicen, es que cuando me toca el SAT la puerta, me va a determinar un crédito fiscal. Un poquito ir quitando estos mitos, digámoslo así. Yo creo que es muy sencillo el derecho fiscal. Nosotros lo complicamos. y digo, bueno, si lo entiendo yo, de verdad que es muy sencillo explicarlo. Y en este contexto, yo creo que repetiría o reiteraría lo que algún alumno precisamente en clase, en esa paráfrasis, dijo, y de una forma muy sencilla, dijo, mira, entiendo entonces que las facultades de comprobación son visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica, acordes con la fracción cuarta del 31 constitucional. Es decir, la autoridad, como dijera aquel adagio árabe, pues creo en Dios, pero amarro mi caballo. Claro. Diría la autoridad, yo sé que tú cumpliste, estás al día, estás todo bien, pero déjate, doy una checadita, ¿no? Entonces, facultad de comprobación son estas tres. Hay que recordar que la revisión electrónica pues es relativamente reciente, nació en 2014, tiene apenas 11 añitos, está pequeñita, ¿no? Y la revisión de gabinete, pues hoy en día ya se le ha dado un toque más moderno, como es el hecho de la revisión de gabinete electrónica, que yo diría que es la más común hoy en día, ¿no? Por vía electrónica. En ese contexto, todo lo que no sea facultad de comprobación va a ser facultad de gestión, así de sencillo. Pero, evidentemente, una de las condiciones o restricciones o características elementales de la gestión de las autoridades fiscales es que en ella no pueden determinar créditos fiscales. De tal suerte que la facultad para que la autoridad restrinja sellos digitales es de gestión, indudablemente, pero la puede aplicar en facultades de comprobación. Solamente existe un híbrido, así como los vehículos que son mitad eléctrico y mitad gasolina, se parece un poco, no diría Frankenstein, porque Frankenstein era el doctor, Adán creo que era el monstruo, ¿no? Un poquito este monstruito, el hecho de que en 2019 la extinta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquel entonces no adoraban a Huitzilopochtli, y bueno, en aquel entonces la autoridad creó, o más bien estableció la posibilidad de que se pudieran determinar operaciones inexistentes por vía de facultades de comprobación. En ese tenor a lo que me quiero referir es que la presunción de operaciones inexistentes también nace como una facultad de gestión, tan es así que no está dentro del 42 del Código Fiscal, se crea en el 69 y es una facultad de gestión, pero por acto divino la Corte en 2019 decidió que también se podrían determinar operaciones inexistentes por facultades de comprobación. En ese caso entonces sería el único escenario en donde una figura, un procedimiento administrativo puede tener esa dualidad, ¿no? Esa dialéctica entre ser facultad de comprobación, pero también ser facultad de gestión, aunque nace como una facultad de gestión. Entonces,
En todos los demás casos, bueno, pues entendemos que su naturaleza es facultad de gestión. En razón de negocios, evidentemente es facultad de comprobación. Esquemas reportables es una facultad de gestión. Y bueno, como veríamos, bueno, pues surgen muchas figuras relativamente nuevas, ¿no? La figura del beneficiario controlador, pues es a través de un requerimiento de facultad de gestión de la autoridad, que por cierto, en ese escenario 32 Beter, recordarán que es una copia un poquito mal hecha del beneficiario final de Estados Unidos, del derecho anglosajón, pero que aquí le quisieron llamar beneficiario controlador, pero que es una extensión de ese pulpo, ¿no? Que es el 28 del Código Fiscal, y que afortunadamente a la autoridad legislativa se le ocurrió, tuvo el tino, quizá a las 3 de la mañana, 3:45, medio dormida, con su zarape encima y levantando la manita, estableciendo en su primer párrafo que el beneficiario controlador forma parte de la contabilidad. Y qué maravilla, porque en ese tenor, si estamos hablando que solamente se pueden revisar los elementos de la contabilidad por facultades de comprobación derivado del fundamento del 31 fracción cuarta, pues entonces no me puedes pedir el beneficiario controlador por facultad de gestión. Tendría que ser por facultades de comprobación. Y si lo haces por gestión, híjole, lástima Margarito, es inconstitucional. Falta, por supuesto, que en estas 2 semanas que se preparen los señores ministros y los jueces, pues salgan fast track. Eso sucedía hace algunos años en institutos patrulla, en donde la gente salía como abogado en 6 meses. Pero bueno, ese es otro México, otra historia. Estimado doctor, tenemos la fortuna en el programa que ya nos han escuchado empresarios, incluso clientes de aquí del propio despacho. Y la primera pregunta que nos hacen ante una situación de restricción de certificados de sellos digitales y que nosotros como asesores les tenemos que estar explicando es, lo primero es que se sorprenden, ¿por qué a mí? ¿No? Y tenemos que andarles dando un poco ejemplos, como usted acaba de señalar, por ejemplo, en el esquema reportable o en el esquema del beneficiario controlador. Ahí están y pueden ser objeto de solicitud cuando es una facultad de comprobación. Y como a veces la gente o la autoridad no los pide o no es muy frecuente escucharlos, dice, pues a lo mejor ni ha de existir, ¿no? Claro. Lo mismo nos ha sucedido a Noé y a mí en tema de certificados de sellos digitales pero ¿y por qué a mí si estando las grandes empresas que a lo mejor sí incumplen con sus obligaciones fiscales, yo por qué? Uh-huh. ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta, estimado doctor, es, y para que nos lo pueda contar a las personas que nos escuchan, nos comenta que hay muchas causales por las cuales se pueden restringirse certificados de sellos digitales. ¿Cuáles son las principales y en las que un empresario debe de poner especial atención en cumplir con esa normatividad a efecto de que no le sean restringidos sellos digitales? La autoridad, digámoslo así, tiene sus causales favoritas o ocupa todas y vienen de todos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Híjole, pues eso sería materia de otro programa porque... No, mira, son muy amplias y yo diría muy ambiguas incluso las causales que determina este artículo, el 7H bis, pero contestando tu pregunta, pues las más comunes, el top 10, ¿no? de las causales es el más obvio, ¿no? Cuando hay discrepancia fiscal, cuando hay una discrepancia entre lo que ingresó y lo que declaró el contribuyente, es obvio que la autoridad ya tiene el ojo, ¿no? La autoridad ya tiene en su base de datos toda esa información, como ya habíamos comentado, y van causales como, por ejemplo, la fracción primera, de no presentar dentro del plazo de un mes posterior las declaraciones. Si fuera así, pues el 99% de los mexicanos tendrían restricción de sellos digitales, la verdad. Sin embargo, también hay que recordar que existe el 73 del pago espontáneo, hasta en tanto la autoridad no le haya requerido al contribuyente y lo lleve a cabo antes de que advierta cualquier requerimiento de la autoridad. El hecho de que exista una discrepancia, el hecho de que se porte mal, ¿no? Es decir, simule operaciones inexistentes, etcétera, el hecho de que no entregue en tiempo la información, etcétera, todos aquellos elementos que impliquen un desacato directo a los mandatos, digamos, lógicos de todo contribuyente, pues tendría este efecto indirecto que, como comentábamos, lo puede advertir también la autoridad a lo largo del ejercicio de facultades de comprobación o incluso como una consecuencia de te opusiste a las facultades de comprobación, no quieres entregarme la información, etcétera. Que, como recordaríamos, pues hay muchos puntos que quedan también un poco incompletos o inexactos
Y yo me he dado la tarea de analizar todos estos puntos. Por ahí hay una sorpresita que en algún momento va a salir sobre un libro al respecto. Ya me adelanté de la sorpresa. Por ejemplo, hay una causal bien bonita, bien interesante, que yo le llamaría la causal de las lavanderas, con el debido respeto a las señoras lavanderas, ¿verdad? Porque establece que cuando el SAT se entere que una persona ha estado simulando operaciones inexistentes, y eso nos rompe todo el esquema. O sea, si la autoridad está auditando a alguien y presume que ha estado a consideración de ella ese contribuyente o un tercero relacionado con ella simulando operaciones, con eso, entre comillas, sería suficiente para restringir. Pero eso nos rompe el esquema del 69B. ¿Por qué? Porque recordarían que la autoridad en ese procedimiento ortodoxo le notifica al contribuyente, le da 15 días, que se pueden ampliar a 20 para que éste acredite la materialidad, activos, personal, infraestructura, etcétera, y la autoridad a los 50 días ya emitiría la resolución definitiva. Y aunque se le llama definitiva, el contribuyente tendría el 17 constitucional, la tutela judicial efectiva para defenderse, recurso de revocación, juicio de nulidad, juicio de amparo, recurso de revisión, y hasta ese última instancia sería cosa juzgada. A partir de ahí, entonces, ya podría aplicar el 113 bis y considerar que está en una situación definitiva. Entonces, las lavanderas tendrían este beneficio de la duda. Pues no, yo creo que ahí es una regulación muy ambiciosa, muy regular, porque la autoridad, por el hecho de enterarse, pues no nos deja muy claro el escenario, y entonces quizá en ese tenor se estaría violentando el 17 constitucional del derecho a defenderse de la tutela judicial efectiva. Entonces, como verán, pues las causales son muy vastas, y entendiendo entonces que pues un gran porcentaje, si no me equivoco, es la fracción séptima del 17H bis, cuando hay discrepancia entre lo declarado con la autoridad y lo que recibió el contribuyente. Afortunadamente eso no pasa en nuestro país, toda la gente cumple al día, la gente tampoco se come el IVA, eso ya Claro, eso no hace pasa. daño, ¿no? Hace daño. Un caupectate y ya quedan bien, ¿no? Pues grosso modo ese sería, pues, alguno de los puntos más importantes por los cuales la autoridad puede restringir y le da la oportunidad, perdón, de defenderse. Ahorita está de moda, por llamarlo así, una situación compleja que, si bien es cierto, no viene literalmente del 17H bis y encuadra en alguna de las causales, que es el hecho de que a algunas empresas se les hizo muy fácil, tristemente, decir, oye, pues nos queda aquí un pendiente, pues pon unas facturas de que vendimos combustible. Y no cumplen con los requisitos de hidrocarburos, de tener los permisos correspondientes y demás. Ahí, salvo su mejor opinión, pues no podría regularizarse el contribuyente porque no tiene los permisos correspondientes. Claro. Entonces ahí es, si estuviéramos hablando con Gasparov en ajedrez, es jaque mate. Claro. El contribuyente ahí no podría defenderse porque actuó dolosamente, ahora sí que engañando a la autoridad, vendiendo hidrocarburos, pero sin tener la autorización. Sí. Y eso, de entrada, evidentemente no implica o no puede haber ninguna regularización. Y en ese tenor, entonces, bueno, pues esa salvaguarda, como yo le puedo llamar, de esa aclaración que permite el segundo párrafo, pues es para que tome oxígeno. Pero el segundo capítulo, ahora sí, si ofrece pruebas, si no son suficientes, si no se puede regularizar y demás, o que le digan al contribuyente, pues nada más 20 millones de pesos, pues o los paga o se los cancelan, ¿no? Claro. El punto aquí es que, pues si se puede aclarar dentro de esos 10 días, le podrían liberar, pero la autoridad, pues posteriormente ya le podría cancelar en forma definitiva. No estaría nunca sugiriendo que creen la empresa B, eso se da en otros eso países. No sucede. Eso no sucede aquí en México, ¿verdad? Estimado doctor, platicando igual sobre estos temas y entrando al tema de la inconsistencia, de las inconsistencias legales en la restricción, ¿alguna otra inconsistencia que nos pueda platicar que haya descubierto? Porque de repente nosotros, tanto los contadores como los abogados que estamos ahí en el día a día, de repente dicen, pues ya te restringieron, entrega, y no nos ponemos tanto a analizar si este procedimiento resulta constitucional, inconstitucional, o si tiene ciertas deficiencias. ¿Qué otras inconsistencias o incluso notas de inconstitucionalidad tiene este procedimiento de restricción? Wow, bueno, pues esa es toda una pregunta enorme. Yo creo que me iría un poquito 10 kilómetros antes de la respuesta, y esto implica que el contribuyente tenga más orden en su forma de operar. De preferencia que implemente el tema del compliance,
que tenga un tema menos, digamos, menos desordenado en su actividad, que tenga un manual de cumplimiento, que verifique su domicilio fiscal. Evidentemente, el estar no localizado, pues a consideración de la autoridad no solamente implica que le puedan embargar cuentas, que le puedan iniciar el 69B, que puede iniciarse la fracción quinta del 110 por un delito por ese aspecto, sino también que le restringan sellos digitales. Entonces todo esto debe estar en concordancia, y lo ideal es que el contribuyente pues se adelante o se anticipe en todos este tipo de riesgos o campo minado que puede tener, que yo le llamo, para evitar cualquier tipo de situación que le pueda afectar o traer consigo este tipo de afectaciones a futuro. Las causales son amplísimas, pero nos queda claro que lo que busca la autoridad también es mandar el mensaje al contribuyente de que se organice, de que esté al día, de que no haga cosas ilegales, de que no simule, de que entregue en tiempo la información, en que no caiga en escenarios de oponerse o no entregar la información correspondiente en el ejercicio incluso de facultades de comprobación. Y esto puede implicar reordenar la forma en que está trabajando la empresa, porque muchos pueden decir, es que así trabajamos desde hace 20 años. Pues desde hace 20 años lo están haciendo mal, ¿no? Un ejemplo quizá muy exagerado es el hecho de la no localización, y esto podríamos decir que lo que no está prohibido está permitido, y que le impediría al contribuyente cada 6 meses requerir la autoridad de verificación del domicilio fiscal, ¿no? Claro que si lo vemos en el plano del ajedrez, si el contribuyente está en este proceso denso de solicitud de devolución de saldos a favor, pues el código también establece un punto a favor de la autoridad de que casualmente fui a buscarte y no te encontré, qué lástima. Y con eso ya pierde su derecho. Y ahora con una jurisprudencia que establece que si no agotó el medio de defensa ya lo consintió. En ese contexto yo creo que más bien es anticiparnos a este tipo de escenarios de contingencias y tener pues una planeación bien establecida, porque al final del día, ojo, el 197 nos dice entre líneas, igual que el 5A, salvo su mejor opinión, que el contribuyente necesariamente tiene que tener una planeación fiscal, y que tiene que tener también un programa de cumplimiento, y que tiene que tener un oficial de cumplimiento que es el que le esté jalando las orejas a todos, pero que también las áreas correspondientes de la dirección general o el que corresponda, tiene que tener una persona que esté supervisando lo que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque hay veces que se gasta lo más por lo menos, ponen en riesgo a la empresa, se contratan, y no estoy hablando de ninguna empresa en lo particular, pero puede suceder pues que contraten pasantes en el área contable, estén haciendo todo a medias, no hay quien lo supervise, y al rato viene el problema, ¿no? Por un error voluntario o involuntario, pues al rato el que paga el pato, finalmente, ¿quién va a ser? Los trabajadores, porque al restringir los sellos digitales, evidentemente, pues no se puede operar y no puede trabajar. Entonces, creo que más bien sería por la cultura que tiene el empresario mexicano de tener todavía cierto resquemor al programa de cumplimiento, ¿no? Híjole, doctor, a mí me surgen como 20 dudas. Váyame. Yo creo que sí va a ser necesario una parte 2 para este programa que, insisto, es tan interesante, y sobre todo es un tema de actualidad que seguramente en su despacho, estimado doctor, pues le llegan un día sí y otro también de este tipo de asuntos. Y creo que de lo que llevamos de la plática, que está siendo muy fructífera, hay muchas inconsistencias por parte de la autoridad fiscal en este procedimiento, ¿no? Incluso el más importante, bueno, no el más importante porque hay muchos, ¿no? El tema de que no cumplen con los plazos, se tardan más de lo debido para emitir una resolución. Voy a hacer una pregunta un poco más del lado empresarial, doctor, si me lo permite, porque Sí. para los empresarios este tema, pues yo tengo ahorita watts de un licenciado, ya están mis sellos. Para los empresarios lo más importante cuando llega a una situación como esta es que le reactiven sus sellos. Y como usted lo acaba de señalar, hay veces que no están muy a la vanguardia en un sistema de compliance o en un sistema de prevención. ¿Qué recomendación les podría dar en el sentido de cuando ya tienen un problema encima? Ya nos dio la parte de la preventiva, que eso es fundamental y considero es muy importante. Cuando ya tienen el problema encima, porque
si bien es cierto, también nos hemos topado con la autoridad que dice, ya, y lo tomo como muy ejemplo lo que acaba de decir Noé. Pues nosotros exhibimos y ¿sabes qué? Lo que me exhibiste para mí no es suficiente y te lo tengo por no presentado. Y ni te levanto sellos y ni te valoro la documentación. Claro. Y mientras tanto tú ves el medio de defensa que tú quieras, yo tengo o el empresario tiene los sellos Claro. Abajo. ¿Cómo lo ve, doctor? Mira, déjame ordenar mis ideas, porque son muchos, como tú comentabas, sentimientos encontrados en ese sentido. El primer libro que tendría que leer el abogado, el contador, el asesor de la empresa, el primerititito, no es el Código Fiscal, no es el reglamento del SAT, ni la Constitución, eso posteriormente llegaría. Se llama El arte de la guerra y tiene más de 2000 años. ¿Por qué? Porque si conoces a tu enemigo, sabes cómo va a operar. No estoy diciendo que el SAT sea un enemigo, ¿verdad? Pero tal vez algunos piensen al respecto. Entonces, esta regla de oro que he comentado más de 3 veces, y por cierto, hago un paréntesis antes de continuar, trajimos un librito del libro más reciente, más no el último, espero, que aquella persona que nos diga cuál es la causal más común por la cual se restringen sellos digitales, les vamos a obsequiar ese librito. Entonces ahí está en la mesa la pregunta y ya ustedes lo valorarán. Gracias, gracias. La autoridad se le olvida a veces que bajo el principio de legalidad, que es un elemento básico, elemental, sustancial en el derecho administrativo y derecho constitucional, que nace evidentemente después de la Revolución Francesa, en la Constitución de 1791, es que la autoridad no puede mover un dedo si no está determinado y establecido en la ley. No puede actuar de motu propio, porque así lo consideró, porque se le ocurrió ese criterio. Tiene que estar en un fundamento y debidamente fundado y motivado antes de que nos quiten el 16 constitucional. En ese tenor, pues la autoridad no podría llevar a cabo todos esos actos que acabas de señalar, pero además el principio, insisto, de que lo que no está prohibido está permitido, es que a veces tenemos estos fantasmas mentales de decir, pues, o le preguntamos, ya no digo profesiones ni cargos, ¿no? Le preguntamos al encargado, ¿y ya hiciste la aclaración? Ya. Y no me han contestado. Y luego, ¿qué haces ahí sentado en la banqueta llorando? Pues vamos a esperar a ver cuándo nos contesta. O sea, si la autoridad no me contesta, algo me restringe a que yo le vuelva a hacer la aclaración 3 veces, 5 veces, 10 veces. ¿Estás dentro de los 10 días y puedes hacer la aclaración pertinente? Claro. Ahora, ¿qué plazo tiene la autoridad para contestar? Una vez que el contribuyente ya haya efectuado la última aclaración. Tiene 40 días. No estoy diciendo con ello, tal vez alguien lo interprete así, y qué bueno, que haga 40 aclaraciones. Si la autoridad no me aclara, yo tengo ese derecho inalienable que me previene el 17H bis. ¿Me voy a sentar a la banqueta y me voy a poner a llorar porque no me ha contestado? Pues no. O como dijera en una reunión, pues cambie de abogado, ¿no? Pero la autoridad, ¿qué plazo tiene? Tú lo acabas de señalar, 10 días. Y regularmente, qué bueno que nadie nos oye, pues la autoridad no lo hace en 10 días. Y si no lo hace en 10 días, ¿no estaría violentando el principio de legalidad? Sí. Quiere decir entonces que en contra de la resolución extemporánea, violenta el principio de legalidad y en consecuencia es una resolución definitiva y cabe el juicio de nulidad e incluso la suspensión provisional para la liberación de sellos digitales. ¿Por qué? Porque, oye, es que ya te cancelé de forma definitiva. Sí, pero lo hiciste mal. Y entre que son peras son manzanas, no estoy diciendo, no se llama el curso Patadas de Ahogado para dummies, pero la verdad es que es un derecho que le asiste al contribuyente. Entonces, hay que ver esos puntos finos en el sentido de que le asiste la razón o el derecho al contribuyente de llevar a cabo las aclaraciones e incluso ofreciendo elementos de prueba nuevos para esos efectos. Y ahora sí que contestando a tu pregunta, si la autoridad no lo acata, porque hemos caído en esa confusión muy sutil, muy punto fino, de decir, ya tengo la sentencia, o ya tengo es sentencia de carácter provisional, interlocutoria, de la suspensión provisional, y ya con eso en automático, ¡ping!, ya me liberan. No. Tengo que hacer la gestión con la autoridad. Y si la autoridad no lo resuelve, pues ¿qué creen? Va a incurrir en responsabilidad. En el caso, por ejemplo, de la suspensión provisional y que si se emite la suspensión provisional vía de amparo, recordarán
que todavía al día de hoy afortunadamente existe esta ley y establece que si la autoridad no lo resuelve en tiempo y forma, le da el derecho al contribuyente, perdón, al quejoso, al particular, de reclamar la destitución del funcionario y darle vista al Ministerio Público por el delito que corresponda. Entonces, ese es otro escenario. Es decir, con la sentencia se tiene que ejercitar los medios de defensa correspondientes para que la autoridad acate esa resolución, y en materia de amparo, bueno, es más delicado porque implica no solo la destitución, sino el inicio de una carpeta de investigación contra el funcionario. Y regresándonos a hace rato al inicio de la plática, recordaban que yo recomendaba o solicitaba que se considerara el órgano interno de control en una queja, porque a final del día, si yo soy funcionario público, que en algún momento lo fui, lo peor que nos pueden decir como funcionarios es que, oye, te busca el órgano interno de control. Dios mío, ¿qué hice? Y ahora que no me robé ningún clip, te lo juro. Y bueno, si a esa persona la van a ascender y demás, oye, pues aquí tienes un punto en contra. El órgano interno de control no se va a tentar el corazón de, pues eres brother, eres de la 4T. No. O quizás sí. Somos bro, pero no cumpliste. Claro. Entonces, pues es un derecho que le asiste al gobernado, y en ese tenor, bueno, pues va a tener que contestar a la Prodecon, iba a decir Conducef, no, Prodecon, va a tener que contestar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, va a tener que contestar al órgano interno de control, va a tener que contestar el amparo indirecto. Entonces, pues esos son mecanismos cuando el contribuyente le asiste la razón. Déjenles comento de un asunto que tuvimos en el despacho, en donde le habían determinado más de 200 millones de pesos al contribuyente, se hicieron todas las aclaraciones correspondientes, la información, solamente debía 35 pesos. Por 35 pesos iban a pagar el pato 500 personas para quedarse sin trabajo, para no poder operar. Claro. Y desafortunadamente para la autoridad el mecanismo más eficaz fue el órgano interno de control. Sorprendido me habló mi cliente, muy asustado, porque le había hablado gente del SAT para darle las buenas tardes. Creo que eso es lo que más le asustó, que fueron muy amables y que le dijeron que en un par de horas ya le iban a liberar, porque quedó aclarado. Entonces, no estamos dando ni fórmulas sacadas de la manga, ni estamos inventando nada. Si estuviéramos en el mercadito sobre ruedas y vendiera melón, pues está probado y calado y ya. No es algo teórico, no es algo que se nos y garantizado, no es algo que se nos haya ocurrido 2 minutos antes de entrar a la entrevista. Entonces, pues yo creo que grosso modo ese sería el escenario que el particular puede atender, además de reacomodar pues la forma en que está operando para no tener riesgos latentes, ¿no? Claro. No, y la verdad, doctor, este tema de la restricción y la cancelación de sellos digitales da para cursos, pláticas. Ya habrán ustedes dadose cuenta, cuando buscan información hay un montón de libros, un montón de artículos y demás. Pero la verdad, el tener a alguien de la capacidad del doctor, la verdad es que se desmenuzan las cosas y cada vez uno queda con más ganas de saber más y de investigar. Y en esa medida, como bien lo comentaba el doctor, su más reciente obra, Área de Oportunidad del Código Fiscal de la Federación, es uno de sus 19 libros que 20 libros que tenía al momento. Hay visitas domiciliarias, hay de jurisprudencia, controversias. La verdad, dense la oportunidad de adentrarse a la literatura del doctor, porque así como lo vieron el día de hoy, está desmenuzado los argumentos, las pláticas, y como él dice, y lo dice en clase, no se guarda nada, todo lo avienta al asador, y hay muchas cosas en todos sus libros que son de aplicación inmediata. Uno lee uno de sus libros, tiene un caso específico y lo puede estar aplicando. Entonces, la verdad, dense la oportunidad. Aquellos que contesten la pregunta, el primero que conteste la pregunta que hizo el doctor, pues se llevará el libro que muy amablemente lo trajo para todos ustedes. Yo la verdad estoy muy emocionado, muy contento y pues bueno, yo creo que hay que ir finalizando el programa. Estimado, pues te paso el micrófono. Estimados amigos, pues como le dije, este es un tema muy interesante y antes de pasar a señalar sus redes sociales, doctor, que lo tenemos muy presente y que mucha gente lo conoce, ¿algún comentario para finalizar? No, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta cordial invitación. La verdad es que estos temas apasionantes uno pierde la noción del tiempo y a veces
pues sí damos ejemplos más claros para que se pueda visualizar de una forma más gráfica, pero sí el hecho, como le he comentado en clase siempre, de que existan reformas, pues no necesariamente siempre quiere decir que están apegadas a derecho, ¿no? Es la labor del investigador, del maestro en derecho, del doctor en derecho, encontrar en dónde están esos puntos finos para pues facilitar la interpretación y aplicación de la ley, y por qué no considerar aspectos de ilegalidad o de presunta no solo inconstitucionalidad, sino inconvencionalidad. Y bueno, pues gracias por invitarme a este foro tan importante. Siempre será un placer estar con ustedes y compartir pues toda la información que uno haya podido recabar, y por qué no siempre aprendemos de todos. Gracias. No, gracias a usted, Y estimado bueno, doctor. si me permites nada Claro, más claro, es mis justo redes a lo que sociales, vamos. se me había olvidado, es www.juanraullopezvilla.com. Me van a encontrar también como Juan Raúl López Villa en Facebook, y mi correo es lopezvillaconsulta@gmail.com. Y bueno, ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Ahí tienen sus redes sociales, los invitamos a que lo sigan y los invitamos a adquirir la última publicación, no la última, la más reciente, la más reciente publicación del doctor Áreas de Oportunidad del Código Fiscal de la Federación, y ya también nos adelantó que va a venir uno de restricción de certificados sellos digitales. Lo invitamos formalmente a que lo presente aquí, doctor. Claro que sí, aquí y en donde usted guste. Para nosotros es un honor haberlo tenido con nosotros. Y pues bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de este programa. Si les gustó, los invitamos a que comenten qué fue lo que más les gustó. Y si estos temas tan interesantes en materia fiscal les resultan útiles, los invitamos, número 1, a adquirir los libros del doctor. Número 2, a seguir el canal. Nosotros estamos muy contentos porque ya llegamos a 500 suscriptores en, que serán 3 meses, 4 meses, amigo. Y la verdad es algo que nos tiene muy, muy contentos. Esto lo hacemos para ustedes. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube y Spotify, para que cuando vayan de camino al trabajo, a la escuela, nos puedan escuchar. Ahí tenemos el podcast oficial del Juego Jurídico, y también tenemos TikToks. Vamos a tener unos TikToks respecto a este tema para que sea un poco más digerible también para ustedes. Y pues bueno, yo me despido a nombre de nuestro invitado de honor el día de hoy, Juan Raúl López Villa. Doctor Juan Raúl López Villa, también a nombre del doctorante Noé Andrés Quiroz Morales. Yo soy el abogado Gamaliel y nos vemos en la siguiente emisión del Juego Jurídico, pues como siempre en el mismo canal y como siempre cada miércoles a las 5 p.m. Los invitamos a activar la campanita para que nunca se pierdan de estos programas. Hasta luego.